Muy buenos días, estudiantes de segundo de secundaria. Les habla el profesor Marco Antonio Aurebereche y estamos en el curso de comprensión lectora. Hoy seguimos con la obra Lazarillo de Tormes, pero es menester abordar el tema de la ubicación del tópico, más conocido como tema en el texto. Pero, ¿cómo identificar el tema? Pues bien, haciendo esta pregunta: ¿de qué se habla en el texto? Y la respuesta nos dará como resultado el tema o tópico. Ahora bien, ¿y los subtemas? Pues cada párrafo contiene un subtema que en conjunto desarrollan un tema principal. ¿Qué quiere decir? Aquí, por ejemplo, vamos al capítulo 2. Lázaro se hace guía de ciego. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con respecto a lo que hemos explicado hace un momento? Vamos a detallar primero cada párrafo. Entonces dice, analicemos e identifiquemos los subtemas en cada párrafo y luego determinaremos cuál es el tema. ¿Qué quiere decir? Que una vez que nosotros podamos identificar en cada párrafo, y recuerda que el párrafo lo vamos a delimitar por este intervalo, por este espacio, y al final de la lectura, cuando tengamos todos los subtemas por párrafo, hallaremos el tema principal. Pero también quiero explicarte lo siguiente. El subtema no debe aparecer como una oración. Es decir, cuando ubiquemos el subtema en los párrafos que al final nos van a dar en conjunto un tema, debe ser preciso. Es decir, no debe ni redundar, ni explicar, ni ejemplificar, ni especificar. Solamente responde a la pregunta ¿de qué se habla en el párrafo? Y la pregunta global sería ¿de qué se habla en todo el texto que está conformado por párrafos? Y la respuesta a la pregunta será el tema principal. Pero vamos por partes. Vamos a hallar los subtemas de cada párrafo. Entonces, en esta ocasión, las páginas que yo te voy a presentar, de la 14 a la página 17, contienen 11 párrafos. Entonces, te voy a explicar. Aquí estaría el primer párrafo. Una vez que termine de leerlo, vamos a detallar de qué se está hablando en este párrafo. Empecemos con la lectura. Capítulo 2. Lázaro se hace guía de ciego. Un buen día apareció por el mesón un ciego, ya mayor, de los que recorren el mundo pidiendo limosna, y enseguida pensó que yo sería bueno para servirle de guía. Habló con mi madre y ella estuvo de acuerdo en que me fuese con él. Alabó las cualidades de mi padre. Le contó que había sido un buen hombre y que había muerto luchando en la batalla de los Guelbes defendiendo la religión cristiana contra los musulmanes, y que de tal palo, tal astilla y tal y tal y tal. ¿De qué o de quién o de qué se trata este primer párrafo? De la aparición del ciego. En este párrafo está hablándonos principalmente de la aparición del ciego. Luego, este es un segundo párrafo, hasta aquí, de aquí hasta aquí, y entonces dice, después le rogó que me cuidase lo mejor que pudiese. Es decir, ¿quién le ruega? La madre le ruega al ciego con respecto a Lázaro. Entonces le dice, después le rogó que me cuidase lo mejor que pudiese, porque yo era un pobre huérfano y que, yendo con él
podría yo aprender muchas cosas. El ciego prometió cuidarme y enseñarme y tratarme con todo el cariño del mundo, no como a un sirviente, sino como a un hijo. Y así comencé a trabajar en mi primer oficio, que fue el de servir de guía a un ciego viejo. Entonces aquí se está hablando principalmente de la promesa del ciego. ¿Qué es lo que promete? Promete cuidar a Lázaro. Tercer párrafo. Nos pusimos a recorrer las calles de Salamanca. Empieza desde aquí y termina aquí. En marchar termina. Entonces dice, nos pusimos a recorrer las calles de Salamanca mendigando. Pero al cabo de unos pocos días, como no sacábamos apenas nada pidiendo limosnas, decidió mi amo que nos fuésemos a otra ciudad. A mí me dolía mucho separarme de mi madre, porque no sabía si volvería a verla. Cuando fui a despedirme, ni ella ni yo pudimos contener las lágrimas. Y, entre lágrimas y sollozos, mi querida madre me dio su bendición y me dijo, hijo mío, te vas y quizás ya nunca volvamos a vernos. Procura ser bueno y deja que Dios te guíe. Te he criado lo mejor que he podido y ahora te dejo con un Señor bueno. Espabila y apáñate por ti mismo. Me dio un abrazo y muchos besos y me fui con mi amo, que ya estaba esperándome, preparado para marchar. ¿De qué se habla en este párrafo? De la separación definitiva entre Lázaro y su madre. Continuemos. Párrafo 4. A la salida de Salamanca existe un puente para cruzar el río. A la entrada del mismo se ve una escultura de piedra que representa a un toro o algo parecido. El ciego, que por alguna razón conocía su ubicación y sabía de su consistencia, me llama y me pide que me acerque todo lo que pueda al toro y, cuando lo hube hecho, me dice, Lázaro, pon tu oído lo más cerca que puedas del toro y escucharás un gran ruido dentro de él. Yo me lo creí, claro. Pegué, literalmente, mi oreja a la piedra y, en cuanto el ciego notó que tenía mi cabeza junto a la del toro, me golpeó tan fuerte contra la piedra que el dolor de la cornada no se me pasó en 3 días. Tonto, me dijo, esto para que aprendas que quien guía a un ciego debe ser más listo que el mismísimo diablo. Y no paraba de reírse a carcajadas. ¿De qué se está hablando? De la primera lección. ¿Quién es quien le da la primera lección a Lázaro? El ciego. Pero no podemos detallar. No podemos decir la primera lección que recibe Lázaro del ciego. Es muy extenso. El subtema y los temas son breves, concisos. Entonces, aquí sería la primera lección. Luego vamos al siguiente párrafo. Yo, por mi parte, aprendí muy bien la lección. Desde ese momento dejé de ser el niño tontín que hasta entonces había sido y me dije, razón tiene este ciego. Es necesario que abra bien los ojos y me ande con mucho cuidado. Estoy solo. Si yo no me cuido, ¿quién va a cuidar de mí? Aquí está hablando de la reflexión de Lázaro. Lázaro reflexiona a partir de la primera lección que le da su amo, el ciego. Párrafo número 6. Desde echamos a andar hasta quieras. Este párrafo sería el número 6. Echamos a andar y andar y andar recorriendo algunos pueblos en busca de nuestro sustento. Y mientras lo hacíamos, mi amo puso especial cuidado de enseñarme su jerga y me dijo, yo ni oro ni plata voy a poder darte para vivir, porque no tengo, pero buenos consejos para sobrevivir, todos los que quieras.
Aquí en este párrafo habla de la sabiduría del ciego. Vamos al número 7. Y así fue. ¿Hasta dónde? Hasta ellos. Y así fue. Porque después de Dios, este Señor, o amo mío, aunque era ciego, me iluminó los caminos para saber vivir. Bueno, verá usted. Si le cuento estas niñerías es porque creo que así se demuestra que merece honores y aplausos el hombre que, saliendo de la nada, triunfa, como también debe sufrir las terribles consecuencias de sus vicios, quien, siendo de buena familia, se deja arrastrar por ellos. Entonces, aquí está hablando de una segunda reflexión, la admiración que siente Lázaro por el ciego. Porque imagínate, siendo así, siendo ciego, se las ingenia para sobrevivir. 8. Pues la verdad, el bueno de mi ciego no tenía par, es decir, que no había otro igual a él. Creo que, desde que Dios creó el mundo, no hizo hombre más astuto ni más sagaz que él. En su oficio era un águila. Se sabía de memoria 1000 oraciones y las recitaba con voz muy baja y reposada, arrastrando las palabras y dejando que resonaran en el silencio de las iglesias. Aquí te das cuenta que está hablando de la astucia del ciego, la sagacidad. Luego, vamos al párrafo 9 que dice: 1000 trucos tenía para sacarle el dinero a la gente. Los palabreaba cuanto quería, diciendo que sabía oraciones, que era remedio infalible para montones de cosas, y bla, 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 bla. En todo este párrafo, que tú también vas a tener que leer o terminar de leer, está hablando de los trucos que utiliza el ciego. Y en el párrafo 10 te vas a dar cuenta desde que dice, y aunque hasta año, aquí los resultados que le da justamente estos engaños, porque la gente le creía, todo el mundo andaba detrás de él, especialmente las mujeres que se creían todos sus embustes, sus patrañas, sus mentiras. Entonces, vamos ahora al último párrafo, que dice: sin embargo, a pesar de ganar tantísimo dinero, era el hombre más avaro y mezquino que he conocido, tan miserable que a mí me mataba de hambre. Nunca me daba de comer ni la mitad de lo necesario. Realmente lo hubiera logrado si yo no me hubiera buscado remedios, agudizando mi imagín y valiéndome de mis buenas mañas. Ja, 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 ja. Así me reía de él, porque con todo lo listo que era, y a pesar de que cuidaba mucho de sus cosas, me las ingeniaba para comer lo mejor de lo que nos daban o de lo que comprábamos con las limosnas. Y aquí sigue hablando del ciego, pero ¿de qué situación, de qué aspecto? De su mezquindad, la mezquindad del ciego. Entonces, es momento de corroborar. En el párrafo número 1 habla de la aparición del ciego. En el párrafo 2, la promesa del ciego. Vamos a resumir. Aparece el ciego. ¿A quién le promete? ¿A quién le hace la promesa el ciego? A la madre de Lázaro. La separación, ¿entre quién? Entre Lázaro y su madre. La primera lección, recuerda, la situación del toro. Y ahí se da cuenta, ¿verdad? Lázaro reflexiona y dice, tengo que ser más hábil, tengo que ser más astuto. La sabiduría del ciego en el párrafo 6. Luego la segunda reflexión de Lázaro, porque se da cuenta que su amo es único. Es una persona muy inteligente, muy sagaz. Y acá la astucia del ciego, que complementa, recuerda, cada párrafo va complementando lo anterior. Luego los trucos del ciego, los resultados de estos trucos. Y finalmente la mezquindad, porque el ciego, a pesar de ser muy astuto, era muy mezquino y mataba de hambre a Lázaro. Recuerda que el hambre es el tema fundamental de toda la obra, el hambre de Lázaro. Entonces, después de haber leído y después de haber analizado
los párrafos del 1 al 11, tenemos que hacernos la pregunta: ¿de qué hablan todos estos párrafos? ¿Qué tienen en común estos párrafos? Pues bien, el tema, ve pensando a ver si coincide con lo que yo te voy a mencionar. El tema principal es Lázaro y su primer amo, porque en todos los párrafos se habla de Lázaro y su primer amo, de la convivencia entre ellos, de cómo están empezando a vivir una serie de aventuras. Y Lázaro cuenta cómo es el amo, cómo es el ciego. Entonces, hemos destacado y hemos aprendido hoy a ubicar el tema en el texto. Éxitos y bendiciones, toda vez que en este tiempo me harán llegar sus dudas e inquietudes. En esta primera parte de la clase, como ya les mencioné, hemos podido identificar los subtemas y como consecuencia hemos hallado el tema principal. Nuevamente, queridos estudiantes, éxitos y bendiciones.